del Politécnico Gran Colombiano, Bogotá, Colombia. La doctora, la recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Para sacarlo. Buenos días, muchas gracias al doctor Modesto Montoya y a la Universidad Nacional de Ingeniería por permitirme realizar esta exposición. Yo vengo del Politécnico Gran Colombiano de Bogotá, Colombia. Mi investigación es sobre las implicaciones socioambientales del conflicto en Colombia, pero no nos quedamos en cuál es ese impacto, sino que estamos dando soluciones para el posconflicto. Yo soy docente del programa de Contaduría Pública y ustedes dirán qué hace un docente de Contaduría Pública con estos temas. Nuestro semillero de investigación es transdisciplinar de todos nuestros programas virtuales y nuestros semilleristas son estudiantes virtuales de los programas de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, de Psicología, de Comunicaciones, de Derecho y todos los demás programas que ofrece el Politécnico. Desde las regiones, nuestros estudiantes han sido afectados directamente por el conflicto, han atravesado por los impactos que genera el conflicto como desplazamiento, crisis alimentaria, devastaciones de sus regiones. De pronto ustedes han escuchado en las noticias que hay regiones de Colombia que nuestros niños están muriendo de hambre, siendo Colombia un país tan rico en recursos naturales. Pero el conflicto ha generado todos estos impactos. De pronto solo se escucha el conflicto armado, pero nosotros tenemos conflicto social, ambiental, que son conflictos que pasan más silenciosamente, pero que impactan con mayor rigurosidad a nuestra población. Tenemos el conflicto armado, que es por el que de pronto nos han escuchado en las noticias, la guerrilla, el paramilitarismo, pero también tenemos el social, por las clases, diferentes clases sociales, porque el desplazamiento ha originado que en los asentamientos en las grandes ciudades se vayan nuestros campesinos. Estos campesinos empiezan a tener desempleo, no tienen recursos con que alimentarse. Tenemos también el conflicto social, ambiental, porque los atentados terroristas, especialmente a los oleoductos, han generado destrucción de la fauna y la flora en sitios que anteriormente eran muy ricos en estos recursos. Adicionalmente, como ya no tiene nuestra población qué comer, tiene que irse a otras ciudades. Pero otro que también ha generado gran impacto, que pronto no es conocido y que también los ha afectado aquí en el Perú, es la minería a cielo abierto. La minería a cielo abierto genera contaminación también de las fuentes hídricas. Al contaminar fuentes hídricas, también genera devastación de flora y fauna. En nuestro estudio, apoyada con mis semilleristas, hemos analizado varios conflictos a nivel de América Latina. De pronto aquí solamente traigo Nicaragua, Honduras y Argentina, pero ustedes saben que donde hay conflicto, siempre el primer afectado es el medio ambiente. Cada uno de los países ha generado políticas públicas para minimizar este impacto. Entonces vemos cómo en Nicaragua el atentado al Cerro Mocorón, de 270 metros de altura, cubierto por 17 hectáreas de bosque tropical seco, originó la Ley de Recursos Naturales. En esta ley
atacaba o sancionaba los delitos contra el medio ambiente. En Honduras, a través de la Ley General del Ambiente, promulgada en el Decreto 104 del 93, se imponen sanciones por los atentados al medio ambiente y sobre todo la parte de la fauna. En Argentina la minería generó la Ley 25675, denominada Política Ambiental Nacional. Ustedes también tienen aquí su regulación ambiental. Nosotros en Colombia empezamos con nuestra constitución política, donde todos somos responsables de cuidar y proteger el medio ambiente, pero esto se ha quedado solamente en la parte normativa, ha generado varias leyes, pero no se ha sancionado, no se ha empezado a sancionar realmente a las empresas, a las personas que han generado estos impactos, estas devastaciones. Se espera que ahora, con la firma del acuerdo de paz con la guerrilla, se minimice un poco el tema de atentados terroristas, pero estamos muy lejos de empezar a atacar, por ejemplo, el caso de la minería. De pronto se están cerrando minas ilícitas de campesinos, de población vulnerable, pero se están dando permisos ambientales a las grandes empresas mineras que por lo general no son nacionales sino extranjeras, y se están extrayendo estos recursos de nuestro país, cerrándole la oportunidad a los pequeños mineros o asesorándolos de cómo hacer esta extracción minera sin que afecte tanto el medio ambiente. Entonces, dentro de los conflictos socioambientales que encontramos, que como les decía antes, por lo general hablamos del conflicto armado, pero tenemos en la parte ambiental la degradación por la explotación de recursos naturales renovables. Y aquí pues están varios autores que han enfatizado en sus investigaciones sobre estos temas. Tenemos la actividad petrolera, minera y forestal. Como les decía antes, no solamente el atentado contra los oleoductos, sino en sí la extracción de estos minerales es la primera fuente de conflicto socioambiental. La tala de bosques, las basuras y la contaminación. De pronto más adelante vamos a hacer énfasis en nuestra solución con el tema de disposición final de basuras, porque nuestra solución es la lombricultura, aprovechando la separación de estas basuras, el acceso desigual a la tierra y otros recursos naturales, respeto a la integridad cultural, insatisfacción de las necesidades básicas, desplazamiento, mortandad de flora y fauna, minería a cielo abierto y la producción de sustancias alucinógenas. De pronto también es otro de los temas que nos rotulan a los colombianos por el tema de producción de coca, marihuana, que ha atacado tanto a nuestra población vulnerable que de pronto en otros países, por el ser colombianos, nos rotulan de narcotraficantes, pero es un flagelo que ha afectado a todo nuestro país. El terrorismo ambiental, que genera contaminación de fuentes hídricas, aridez y muerte del ecosistema. Desplazamiento y desalojo, que genera asentamiento en las principales ciudades, especialmente en los cerros orientales de nuestra ciudad capital y los humedales y ríos. Cuando la población se desplaza de sus regiones, por lo general van a una ciudad principal y se asenta en estas zonas que son de protección de fauna y flora. Nuestra solución desde la educación y como docentes es que empecemos a educarnos como colombianos, como ciudadanos, a partir de los 3 cerebros. Nosotros hemos visto que todo el tema del posconflicto se ha tratado a partir de nuestro cerebro izquierdo. El cerebro izquierdo es la parte lógica, la parte de aprendizaje, que es de pronto lo que los docentes por lo general enfatizamos, pero estamos abandonando
el cerebro central y el cerebro derecho. Pero hemos visto en nuestros estudios que para que haya un correcto aprendizaje y un adecuado aprendizaje, debemos de empezar de nuestro cerebro central. El cerebro central es el cerebro reptiliano, el primer cerebro que se desarrolló en los humanos, y ahí es el que debemos atacar en primera instancia, que es el instinto de supervivencia. El ser humano debe primero cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, para poder luego sí atender todas las necesidades a través del cerebro izquierdo y del cerebro derecho. Entonces, solamente cuando logremos cubrir las necesidades básicas de nuestra población, es darle una fuente de empleo, una fuente que les dé los recursos necesarios para sobrevivir dignamente, podemos empezar a educarlos a través del cerebro izquierdo en cuanto al cumplimiento de las normas. Y posteriormente, pero no tan importante, porque nuestra propuesta es que se eduque para el desarrollo sostenible a nuestros estudiantes, inicialmente futuros profesionales, y que lleguen a la población a partir de la educación de sus tres cerebros, donde van a poder con el cerebro izquierdo cumplir las normatividades y todo lo que se les enseñe. A partir del desarrollo del cerebro derecho van a poder valorar, van a poder relacionarse, van a poder vivir en comunidad más fácilmente. Y como les decía, al integrar la educación en la parte del desarrollo sustentable, integrando nuestros tres cerebros o los tres cerebros de nuestra población, vamos a poder empezar realmente a transformar nuestro país. Pero la nueva propuesta es del profesor Di Gregory, es que no nos quedemos también en la educación de los tres cerebros básicos, sino que ya empecemos a profundizar en los 4 niveles de cada una de estas predominancias cerebrales. Entonces, primero la parte del instinto de supervivencia, luego poder empezar a planificar, a administrar. Actualmente todo el proceso de paz que propone y que va a generar un nuevo conflicto en nuestro país es que se le den subsidios a los desmovilizados que nunca han tenido nuestra población campesina. Entonces el nuevo conflicto va a ser la inequidad. Los campesinos que nunca han empuñado un arma nunca van a tener los 22 millones de pesos que acumuladamente van a tener los desmovilizados, y van a tener que compartir espacios casi que gratis, mientras nuestros campesinos que toda la vida han labrado la tierra, nos han suministrado alimentos, nunca lo van a tener. Nuestra propuesta es que se dé subsidios iguales a los desmovilizados y a los campesinos, para que conjuntamente y buscando el bien común, que es la optimización de estos recursos, logren reactivar todas las zonas que actualmente están abandonadas, que están contaminadas, y que de acuerdo a esto logremos que todos estos integrantes desmovilizados, campesinos, exmilitares que han sido afectados por el conflicto, por un bien común y a través de la integración de las 3 predominancias cerebrales y en sus 4 niveles, logren optimizar estos recursos. Como les decía, la Constitución Política es la Carta Magna donde se refleja que es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales naturales de la nación. Luego, con la Ley 115 del 94, la Ley General de Educación, se propone
que uno de los fines primordiales de la educación es la adquisición de una conciencia para la conservación y protección, mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida y uso racional de los recursos naturales y de la prevención de desastres dentro de una cultura ecológica. Aquí es la importancia de nosotros como docentes y como instituciones educativas, no solamente desde la primera infancia, sino en la parte profesional y estudios superiores de especializaciones, maestrías o doctorados, que creemos conciencia de esta responsabilidad. Entonces, nuestra propuesta es la agroecología. Con nuestros estudiantes de administración en desarrollo sostenible, estamos viendo la ciencia, la agroecología como ciencia, práctica y movimiento social y político. Recordemos que todos nuestros países se mueven con los poderes políticos y el poder económico, que son los principales que debemos involucrar en este proceso. Y este desarrollo, ¿cómo se va a realizar? A través de huertos urbanos orgánicos, movimiento de campesino a campesino, eventos internacionales de investigación aplicada en este tema, involucrar a los niños y adolescentes en agricultura urbana y la lombricultura, aquí es donde estamos haciendo énfasis nosotros, como proteína alimentaria, alimento para peces, aves y humanos, alto nivel nutricional, proteínica y de calcio, y la generación de humus. Entonces, en la parte de la lombricultura, es muy importante. Hay algunas zonas del país que ya están generando, pero no ha tenido suficiente desarrollo, porque actualmente la lombricultura, a través de la producción de lombriz roja californiana, se ha preocupado solo en la producción del humus, porque la fuente para la producción de esta lombriz ha sido a través de estiércol de ganado, y la propuesta que se ha hecho en otros países es que a través de la separación adecuada de los recursos, especialmente en las plazas de mercado, en Colombia, por ejemplo, las frutas y verduras que están maltratadas están siendo una nueva fuente de contaminación ambiental. Se eliminan a través de la recolección de basuras de las ciudades y los municipios como una basura más. En otros países, por ejemplo en Brasil, en México, Cuba, se está utilizando estos residuos orgánicos para cultivar, para producir la lombriz. Esta lombriz es de alto poder nutricional, proteínico, tiene más proteínas que una libra de frijol o una libra de carne a un costo inferior. En Brasil, por ejemplo, en la parte del Amazonas, las tribus utilizan la lombriz para las madres gestantes. Estas madres gestantes tienen un mayor dosis de proteínas que va a formar en su vientre un niño con más resistencia, con más desarrollo. Nosotros, como les mencionaba al principio, tenemos zonas muy ricas como la Guajira y el Chocó, que antes eran ricas también en recursos naturales para la alimentación, y se nos están muriendo los niños de desnutrición. Al generar la propuesta de la lombricultura de esta forma, les podemos dar esa solución alimentaria, pero tenemos un grave problema. El simple hecho que la gente sepa que es un producto realizado con lombrices, no lo consume. Se ha hecho pruebas revolviendo la carne de lombriz, esto lo ha hecho la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional, revolviendo la carne de lombriz con tilapia, y generan galletas, hamburguesas, embutidos, salchichas para el consumo humano.
pero ni regalados ha sido posible que la población surta su necesidad nutricional con este producto. Nuestra propuesta, y a través de nuestros estudiantes virtuales que están a lo largo del país y sobre todo en estas zonas apartadas, es fomentar estos consumos que hagan proyección social a través del desarrollo del cerebro, cubriendo las necesidades básicas de la población, enseñándoles a la población a realizar la separación adecuada de los recursos que van de desecho y que se empiece a fomentar la lombricultura. Adicionalmente, con la lombricultura, este humus, que es líquido y sólido, el sólido sirve para recuperar el suelo y el humus líquido sirve para fumigar las plantas, generalmente las verduras que van al consumo humano. Al no utilizar ya químicos en la fumigación, es también un impacto de menor medida en el medio ambiente, porque todos sabemos que fumigar con recursos químicos es una nueva fuente de contaminación. Al fumigar estos productos con el humus, se va a afectar menos el organismo humano y menos el medio ambiente. Con estas pruebas se han hecho ya en las ciudades principales a través de las huertas, en instituciones educativas, y lo ha fomentado la Universidad Nacional, la Universidad de los Andes, el Jardín Botánico. Se está haciendo capacitación a estas poblaciones vulnerables para que aprendan inicialmente al uso adecuado de la disposición adecuada de las basuras, luego hacer todo el tema de lombricultura, adecuar las cajas donde se hace la crianza de las lombrices, y con esta tierra ya fertilizada han empezado a cultivar zanahoria, cebolla, lechuga, y adicionalmente con la lombriz se le suministra en algunas regiones como alimento para peces y para aves de corral. Entonces, con solo el tema de la lombriz estamos dándoles 3 fuentes de alimentación a nuestros ciudadanos vulnerables. Las verduras, que si antes se acercaban a una plaza de mercado a comprarlas, no tenían los recursos. Actualmente, ya en estos hogares que han empezado este proceso, tienen su propia fuente de alimentación en cuanto a verduras, y tienen verduras de un alto nivel nutricional y sin químicos que han salido a vender a las plazas de mercado y tienen una fuente de ingresos. En algunas regiones, algunas zonas donde tienen cierto acceso a lagos, han empezado a hacer crías de peces y los han alimentado con esta lombriz. Y aves de corral como gallinas, pavos, y tienen ya la tercera fuente de alimentación, que es peces y aves de corral. Entonces estamos cubriendo 3 fuentes de alimentación y una fuente de ingresos para esta población, porque salen a vender los peces, las gallinas, los pollos, y tienen más recursos. Entonces nuestra propuesta final es que realmente estos dineros que le van a dar a los desmovilizados los utilicen para apoyar estas regiones, no solo a los desmovilizados, sino a los campesinos, para que puedan cubrir estas necesidades, y al cubrir sus necesidades básicas de supervivencia pueden acudir más fácilmente a la educación, van a generar su propia fuente de empleo, generando recursos para las poblaciones que estamos en las ciudades, que en oportunidades, cuando ha habido estas crisis del terrorismo armado, las fuentes de alimento disminuyen. En oportunidades no se encuentran verduras en las ciudades capitales porque no hay cómo transportarlas, porque hubo un atentado en una carretera, hubo un paro camionero.
Ya actualmente en esos barrios cerca a las ciudades nos están ofreciendo las verduras, los pescados y las aves de corral. La idea es que se fomente esto no solamente en las ciudades capitales, por ejemplo, esto se ha manejado en Bogotá, en Medellín y Cali. La idea es que esto se masifique a todas las regiones del país, porque al generarles fuente de ingreso a nuestros ciudadanos de estas regiones, podemos cubrir mejor y ser más efectivos en el posconflicto. Ya viene la parte de agradecimientos. Este proyecto solamente ha sido posible a través del apoyo de nuestra decana, la doctora Daisy de la Rosa, nuestro director del programa de contaduría, la directora académica de virtual, como les decía al principio, nuestros semilleristas de todos los programas del Politécnico y especialmente a mi familia que me está acompañando aquí, que son los sacrificados en tiempo cuando uno tiene que investigar. Cuando uno es docente investigador, la familia es la que en oportunidades sacrifica espacios de salir, de pasear. Muchas gracias para todos. Doctora. En la universidad actualmente es todo el tiempo.